Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias de jueves. Así es, ¿cómo andás, Natalia? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo bien, por suerte. Vamos a empezar mirando hacia el sistema judicial porque un tema que ayer estuvo presente, hoy tiene, digamos, novedades. La jueza letrada en lo penal de segundo turno, Marcela Vargas, definió en una audiencia extender la prisión preventiva al ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, imputado por 20 delitos sexuales. La decisión también aplica para el profesor de historia Sebastián Mauvecín. Ambos imputados cumplirán la medida cautelar hasta el 7 de abril de 2026. Esta instancia judicial se concretó horas después de lo cubierto ayer, lo que pasó justamente cuando se presentó la acusación por parte de Fiscalía contra ambos. Con respecto al ex legislador, se pidieron 16 años de pena de penitenciaría y con respecto a Mauvecín, 6 años justamente también de pena de cárcel. A Mauvecín se lo señala por otra parte como nexo entre Penades y las víctimas. Con la presentación de la acusación ante la justicia que se hizo, recordemos ayer, en la instancia de la jornada anterior, la investigación se da por cerrada y no se podrán presentar más víctimas a declarar acusando al ex senador. Hay novedades justamente desde allí, desde el juzgado, donde está Diego Martini y ya mismo nos cuenta. Diego, bienvenido. Estamos escuchando en realidad a Javier Benech, si no me equivoco, el vocero de la Fiscalía. Sí, así es, compañeros, como ustedes decían, esa disposición de la audiencia por 180 días de prisión, y ahora les voy a dar más detalles, pero escuchamos al vocero de Fiscalía, entonces Javier Benech, asegurando justamente cómo se da esta instancia, donde recordemos ayer se dio la acusación fiscal y que ahora, como vencía el plazo de los 2 años, el plazo de la prisión preventiva que vencía en la jornada de mañana, es que la Fiscalía solicitó extender por 180 días más. Escuchamos a Benech. La extensión de la medida cautelar fue por 180 días. Luego se va, seguramente cuando esté por vencer ese plazo, se va a plantear otra audiencia para ver si se prorroga o no. Eso hay que tener en cuenta los riesgos procesales en cada momento. La pregunta era si había un límite. No. Obviamente, si eventualmente recae una sentencia de condena, el tiempo que estuvieron en prisión se va a descontar de la pena. Entonces, pero yo no podría responder ahora cuánto más se puede llegar a extender la prisión preventiva, porque en cada momento se van a evaluar los riesgos que existen en ese momento. Ayer le he consultado justamente por la teoría del caso que preparó Fiscalía. Esta teoría se mantuvo a pesar del cambio de una titularidad, por lo menos en la Fiscalía de Aliciaciones, que ahora tiene Isabel Iturralde. Sí. Yo le diría que hay una unidad de acción, si bien hay matices que cada fiscal tiene su impronta personal. Hubo unas pequeñas variaciones, yo les mencionaba ayer, entre lo que fue la formalización y la presentación de la acusación, pero en líneas generales le diría que se mantiene el mismo criterio. Gracias. Bien, la palabra entonces de Javier Benech, vocero de Fiscalía. Ahora en unos minutos, si les parece, a ver si puede venir Soledad Suárez, ya la traemos. Les voy a dar un detalle que se mencionó en la audiencia, que es que a Gustavo Penades se lo mantuvo con prisión preventiva por entender que todavía hay riesgos procesales en la investigación. Estamos con la doctora Soledad Suárez, abogada de varias de las víctimas. Bueno, ¿qué análisis se hace de la audiencia? Buenas tardes. Fue una audiencia que corrió de forma acorde, de acuerdo a lo esperado. Habían argumentos muy fuertes, algunos que todos ya conocen, como el tema de la trama. Sin embargo, se trajeron algunos episodios nuevos que incluso a mí me han hecho alguna entrevista en estos días y no quise develar en forma previa porque eran argumentos muy potentes para esta audiencia, que fueron hechos ocurridos en sesiones de declaración de un testigo, donde la actitud del imputado fue desajustada, por poner un calificativo suave, aunque de allí se ve de lo que hace, como dijo la jueza, ¿no? Lo que es la primera vez que está delante de un testigo, cómo actuó. Y eso es gravísimo. ¿Sigue ostentando el poder Penades? Bueno, nuestra argumentación, la defensa de las víctimas, estuvo centrada en plantear la exhibición de poder que hace constantemente, lo que resulta obviamente intimidatorio. Hay una cuestión de y preocupante. De contexto sobre este testigo, que hay un teléfono que se le incauta a Taroco estando él en prisión, donde se evalúa la posibilidad de matarlo. ¿Cómo es esa situación?
Eso incluso trascendió en la prensa, yo creo recordar que los audios incluso los transmitieron ustedes, donde Taroco perpetra estas amenazas de muerte en una charla con otra persona referente al testigo en cuestión, y de allí el riesgo importante que corría, que ya estaba dado solo por ser desde a partir de él que se descubre la trama, ¿no? Pero se sumó la amenaza de matarlo explícita en esa evidencia, lo cual determinó que, bueno, declarara en forma anticipada. La idea inicial era que fuera antes que se liberara Taroco, pero bueno, hubo diferentes planteos de la defensa que dilataron esta situación y terminó haciéndolo ahora con altísimas medidas de seguridad para preservar dónde incluso se encontraba durante el tiempo que estuvo declarando, y en audiencia contaba con custodios que también tenía el tiempo que no estaba en juicio, ¿Hay un ¿no? trato distinto con Penades por parte del sistema? La jueza mencionaba que a otros imputados no se le permite saludar a los jueces o a los fiscales, tiene un trato distinto con los policías, le da comida, trae medicamentos. Efectivamente eso ocurre. Nosotros preferimos a la audiencia no hablar de responsabilidades puntuales, sino que era algo que se da en este trato desde el lugar en que él actúa, que es este de poder que hacemos referencia, en donde naturalmente casi los demás se ponen en un lugar de inferioridad y naturalizan conductas que incluso van en contra de protocolos. Yo me acuerdo del año pasado, vino una vez de cordones, fueron los alumnos que se dieron cuenta. Perfecto, lo señalamos, no volvió a ocurrir. Ahora esto se levanta, se acerca un testigo en una altísima situación de riesgo y, bueno, ustedes escucharon la audiencia, prefiero no repetir exacto cómo fue, pero fue muy duro. Y bueno, esto ameritó que la jueza lo tomara particularmente en cuenta al fundar su decisión. Suárez, la jueza determinó la ampliación de las cautelares para Mauhecín y Penades para los dos por 180 días. En su consideración, en la representación de las víctimas, ¿los dos tienen la misma posibilidad de entorpecer o amedrentar las víctimas? Nosotros a la audiencia esto lo fundamos de una manera que no tengo problema de repetir aquí, que es que en la teoría del caso que hoy se concretó en la acusación, por lo tanto definitivamente estamos casados con esa idea, es que, y consideramos que tiene respaldo en evidencia lo que será futura prueba y alguna prueba ya diligenciada de su rol de captor, y en esto es funcional y jerárquicamente inferior, digamos, a Penades, lo que lo pone en un lugar de vehículo, de funcionalidad estratégico y clave, porque además era fue quien captó, en lo que nosotros consideramos, a las víctimas más jóvenes. Entonces, bueno, la defensa planteaba, bueno, pero si no los conocen y están las identidades reservadas, no. En realidad sabe los lugares que frecuentaban, eventualmente puede mantener algún tipo de teléfono o contacto o recordar nombres. Esa es la persona en sí, ese sujeto es Mauhecín. Una consulta, porque ustedes no han tenido al momento acceso a la acusación, pero ¿qué valoración hace del monto, la cantidad de años que se pone cada uno de ellos? Y además, ¿qué opinan ustedes de esto de que van a volver a citar a algunos testigos, a algunas víctimas también para declarar de forma anticipada? Bueno, son dos preguntas distintas con relación al monto punitivo. Nosotros hemos decidido con el doctor Williman no hacer referencia hasta que estudiemos la acusación, pero sin embargo, en forma genérica, me permito decir que mientras que... Bien, escuchábamos entonces allí a la abogada Soledad Suárez, que justamente es una de las defensoras de parte de las víctimas justamente de la acusación contra el ex senador Gustavo Penades. Hoy tuvimos un comienzo diferente de noticiero porque está pasando esto en este momento. Ahora nos empezamos a ordenar repasando los titulares de la jornada. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que parece un milagro que haya una primera fase de acuerdo para el alto al fuego en Gaza. Orsi también describió como una buena señal lo resuelto sobre el conflicto en el puerto, que quedó destrabado al menos por 10 días. El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que el trabajo de la Policía Nacional por el atentado a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, permitió desbaratar la banda criminal y sostuvo que la investigación está viva.
El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Jaime Saavedra, expresó su satisfacción por el acuerdo firmado entre el INEFOP y el INAU, que permitirá que las y los menores recluidos participen de talleres de soldadura. Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que ya está disponible en el mercado uruguayo el inyectable Ozempic, indicado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y registrado únicamente para tratar esa enfermedad. La ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Zukasi, confirmó, tras volver de una misión oficial desde Indonesia, Nueva Zelanda, Malasia y Japón, que Uruguay concretó una nueva venta de carne bovina a Malasia. El Gabinete de Seguridad de Israel analiza a esta hora el acuerdo de paz propuesto para la Franja de Gaza, donde a pesar de los anuncios, hoy murieron al menos 30 personas palestinas en distintos ataques. El gobierno del presidente argentino Javier Milei volvió a sufrir un revés en la Cámara de Diputados, que votó a favor de restringir el poder de veto que aplica el mandatario para gobernar por decreto. Estamos en sus dispositivos a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy. También nos pueden ver y escuchar mediante el canal de TV Ciudad en YouTube y nos pueden oír por Uniradio 107.7 FM en Montevideo y cercanías o su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia, hay más móviles para presentar. Sí, hay más móviles. Vamos a empezar dándole la bienvenida a Mariana Abreu, que está en la explanada de la Intendencia de Montevideo, cubriendo el inicio de esta marcha por Palestina de amplia convocatoria, Mariana. Sí, Natalia, el saludo para todos. Buenas tardes. Aquí en la explanada está por comenzar esta marcha. Cientos de personas, me animo a decir miles, que se van a ir trasladando por 18 de julio hasta Torre Ejecutiva, Plaza Independencia, para condenar lo que consideran un genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel. Es una convocatoria organizada por la Coordinación por Palestina en Uruguay, pero a la que adhieren diferentes organizaciones sociales de gran envergadura, el PIT-CNT, Madres y Familiares, ERPAG, también el Frente Amplio como partido político, así que vamos a en unos minutos contactarnos y mostrarles lo que está sucediendo aquí en el centro de Montevideo en relación a esta convocatoria por Palestina. Gracias, Mariana y equipo. Y ahora nos vamos a un móvil social y deportivo. Martín Duarte, contanos. ¿Cómo andás, Natalia? Martín, buenas tardes para ustedes. Hoy comienza la Liga Uruguaya de Básquetbol, con todo lo que implica y el movimiento que implica también para los barrios y los clubes, muchos que se sostienen puntualmente por la actividad en formativas y basquetbolísticas. Vamos a estar en algunos minutos yendo a la Reborges, donde va a haber uno de los primeros partidos entre Hebraica y Unión Atlética que vuelve luego de 8 años a disputar la Liga y conociendo un par de historias de ese vínculo entre los barrios y los clubes de básquetbol. Otro asunto, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que el Poder Ejecutivo analizará con mucha rigurosidad la información que se presente en el ámbito de negociación abierto entre Terminal Cuenca del Plata, controlada mayoritariamente por la multinacional de Bélgica Catunasi, y el sindicato portuario, luego de que ayer justamente ese colectivo sindical levantara temporalmente las medidas de lucha que había tomado, alterando el normal funcionamiento de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo días atrás. Vamos a apostar nuevamente al diálogo, haciéndole caso al pedido que hizo Presidencia, pero bueno, también le vamos a exhortar al Poder Ejecutivo que por la otra parte, que es la empresa, tenga la misma consideración que nosotros, porque acá este problema se resuelve entre dos partes. No vamos a tomar posición respecto de este software, sino que habilitar en la mesa de trabajo y en el intercambio, que reitero, cuando uno acepta, como ha sido tradición de nuestro país, tener una mesa de diálogo, esto implica rigurosidad y método, y eso es por lo que vamos a apostar. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Y ahora volvemos a la sede judicial en la que se encuentra Diego Martini, a quien otra vez le damos paso. Es inocente. Y así es, compañeros, habla Laura Robato, la doctora en dupla con Homero Guerrero de Gustavo Penades. De inocencia. ¿Qué piensas sobre esa acusación de 16 años? No la vi. No la vi. Que se haya denegado una vez más la prisión domiciliaria. Es un disparate. Mire, yo no hay lugar del día
yo me muevo en este ambiente como ustedes se mueven en ustedes, que no haya un operador del sistema que no me diga que es un disparate que se siga manteniendo esta prisión preventiva. De Mauvesin es absolutamente disparatado. Ustedes observen que personas, en un caso conocido, que no solo hicieron lo que se le acusa a Mauvesin, sino que aparte tuvieron sexo, no tuvieron un día presos, y yo no quiero que estén presos, no vengo por eso. Acá hay un proceso particular para Penades y Mauvesin que a veces se acuerdan de nombrar, porque ya últimamente ni fundan, porque él está privado de libertad. De Penades, en estos 2 años, hemos venido sintiendo distintos argumentos, iban cambiando los personajes, aparecían testigos, después los testigos no estaban. Ahora es un testigo que declara por anticipada. Para mí es una cosa que realmente nunca debió declarar por prueba anticipada. El fundamento de la declaración de prueba anticipada es totalmente ridículo. Ustedes observen, la Fiscalía ya tiene no sé cuántas pruebas anticipadas, incluso de esto. Nosotros pedimos una sola, 2 veces. Se los negó. Después dicen que tenemos garantías. La formalidad de que podamos pelear no implica la materialidad, no implica que yo pueda presentarme una prueba. Yo he pedido pruebas a Fiscalía con la Fiscalía anterior, que creo que todos saben que está imputada, y ese es otro tema. Veremos qué pasa con eso. Espero que se decida bastante pronto el tema de su imputación, porque realmente es avasallante lo que hay en la carpeta. ¿Qué se le imputó, perdón? Bueno, imputar quiere decir que ya está. Nosotros hicimos la denuncia por omisión de denunciar delitos, que el propio fiscal Gilberto Rodríguez reconoció lo que había en el celular de Mastropierro. No implica que después no se le imputen más delitos eventualmente. Y eso no implica que Penades sea culpable o inocente. No inte que Penades sea culpable o inocente, pero si quien tiene el poder punitivo y lleva adelante la investigación hizo no solo irregularidades, sino eventualmente figuras ilícitas, yo lo pondría en duda. Ahora, que cambió la Fiscalía, ustedes se olvidan de algo, la Fiscalía es un servicio descentralizado. La Fiscalía tiene titulares, pero responde a directivas. Por lo tanto, que cambie no implica que todo lo anterior no tendría que ser revisado. No debería de haber sido revisado. Y en un mes no se puede revisar nada. Es más, que vuelvan a declarar las eventuales víctimas no es para solucionar detalles, porque las víctimas ya declararon. Es para solucionar errores. ¿Saben qué errores? Discúlpeme. ¿Saben qué errores? Errores de que les van a hacer cambiar las fechas, le van a hacer cambiar los lugares. ¿Por qué Viana se descubre ahora que no era menor? Si ustedes ven el libro de Penades, dice 1993. ¿Saben cuántas veces yo le pregunté, sin saber quién es Viana hasta el día de hoy, qué edad tenía? No me lo dijo, no me dijo el año, me dijo que le faltaba una semana para cumplir 17 años. Si yo hubiera sabido la identidad de Viana, hubiera hecho la prueba que hizo la Fiscalía hoy, que es oficiar al auto, y no fue en el 93, fue en el 99. Si realmente pasó lo que dice que pasó con Penades, no fue en el 93, porque no existía el edificio. Entonces ahora lo van a hacer declarar de vuelta para decir que tuvo una confusión cuando dijo 8 veces en la prueba anticipada que tenía 17 años. Doctor, quiere consultarle por el motivo por el cual se extendió la prisión preventiva de Penades hoy, que lo dijo la jueza, dijo que un testigo quedó pálido, que quedó blanco, porque el ex senador le fue a dar la mano. Diego, yo estuve en esas 4 audiencias, obviamente, que fueron muy, muy largas. Particularmente Rodríguez, en los muchísimos chats que se incorporaron, no hace mención a Penades en ninguno. Y no menciona prácticamente a Penades. Y jamás Rodríguez dijo que Penades lo había amenazado de nada, ni dentro ni fuera de la audiencia, ni cuando se pidió. Y lo que quiero decir es lo que más me indigna, que a 2 días después de haber venido a decir acá que Taroco había amenazado, que es una amenaza que les aclaro que no es clara tampoco, en un celular... ¿Van a hacer desaparecer a un testigo? No. ¿Eso es lo que dice el texto? ¿Eso es lo que se dijo en la audiencia? No, eso no es lo que dice. Eso, mire, esa amenaza que la trae a colación 2 años después la Fiscalía es de un teléfono incautado en noviembre del 2023, donde en un chat aparece algo de eso, a él y a otra persona. La otra persona va y dice, yo no reconozco la voz. Y lo llaman a Rodríguez y Rodríguez cree que es, pero nunca se nombra Penades para empezar. Eso es una cosa, un hecho o no hecho, que debió haberse ventilado 2 años antes, no en el 2025. Ahora bien, no me quiero ir de su pregunta. Yo nunca presencié eso, nunca lo presencié, pero lo que sí sé
es que yo hablé muchas veces acá con Rodríguez, que realmente a mí me produce mucha tristeza porque él perdió su trabajo, él perdió su pareja, él estaba casado, parecía muy eficiente realmente, una persona que declaró y nunca él manifestó ningún tipo de amenaza de parte de Penades. Fundamentar la extensión de una medida cautelar en que Penades come y que puede dar comida. Yo también. A ver, yo también lo hago. Pues estamos 10 horas. Que tosió cuando tenía fiebre. Sí, tenía fiebre. Estaba Bien, con fiebre. escuchábamos allí a Laura Robato, abogada de Gustavo Penades, ex senador del Partido Nacional, tras esta audiencia allí en el juzgado donde la jueza Marcela Vargas dispone entonces la extensión de la prisión preventiva. Y ahora vamos a cambiar de asunto porque hay otros temas dignos de destaque que se fueron dando durante esta jornada. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que luego de varios días de preocupación por el conflicto que paralizó la terminal de contenedores del puerto metropolitano, se bajó la pelota al piso y con buena voluntad de todas las partes, dice el presidente, y ahora ve con optimismo la instancia de negociación que está en curso. En otro orden, le preguntaron por la situación de Medio Oriente y dijo que si bien parece un milagro esto de la cercanía, aparentemente, de un acuerdo de alto el fuego, él entiende que en esta ocasión hay señales claras en el sentido de que efectivamente puede haber paz en Gaza. Yo creo que fue muy buena señal la de ayer. Todo lo que ocurrió los días anteriores generó preocupación, mucha. Todos nos preocupamos, el país entero estaba expectante de qué iba a pasar, pero bueno, primó aquello de bajar la pelota al piso y de resolver en pocos días con la buena voluntad de todas las partes. Todos tenemos que poner un poquito de cada uno, es decir, no vas a entrar a una reunión y vas a salir con la misma pilcha que entraste. Algo hay que dejar a veces en la portera, pero bueno, preocupados y a partir de la tarde optimistas. Orsi respondió a las críticas que surgieron desde la oposición respecto a la falta de capacidad del ministro de Trabajo, Juan Castillo, para resolver este conflicto. Yo no vengo a agregar ni a aportar más que el respaldo a los equipos que tengo en la cancha. Por supuesto que a veces es generar una instancia más, pero con los mismos actores. Yo en los temas laborales, trabajo con Juan y nos encerraremos con Juan y buscaremos alternativas, pero por algo uno tiene ministros y ministras y por algo hay equipos en los ministerios para resolver las cosas. El presidente dijo que hay señales que indican que esta vez sí será posible avanzar hacia la paz definitiva en el conflicto en Gaza. Y con expectativa y como parece un milagro a esta altura, desconfiar si las noticias son reales porque ojalá se termine de redondear todo y que en Egipto puedan encontrar lo que todos queremos, ¿no? Acá lo que queremos es un alto al fuego, acá es la devolución de prisioneros, de rehenes. Acá tiene que parar esto y el mecanismo que se encuentre para parar esto tiene que ser bienvenido. ¿Es optimista que esta vez el acuerdo será legítimo? Yo creo que sí, esta vez sí. Algunas señales muestran que sí, algunos datos. Ahora, es como todo el tema de Oriente Medio viene de muchos años atrás, ¿no? Yo diría, si uno analiza, es una historia de siglos. Pero bueno, ojalá se pueda parar acá, ojalá en algún momento se pueda tener una noticia similar de la guerra Ucrania y Rusia y ojalá también podamos tener buenas noticias de lo que está pasando en Sudán, que es tremendo. Les contamos también que el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó lo que definió como profesionalismo de los equipos técnicos de la Policía Nacional que permitieron, dijo, en pocos días desbaratar a la organización criminal a cargo del atentado contra la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. Sostuvo que la investigación está viva en el marco de la reserva dispuesta por la justicia, pero destacó que en los resultados obtenidos hasta ahora no solo se llegó a los eslabones más vulnerables, sino que se elevó la mira. Terminamos prácticamente desbaratando a esta asociación de personas para cometer delitos que protagonizaron el atentado contra la fiscal general subrogante. Por eso estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que viene siendo la investigación. Y digo viene siendo porque esto aún no termina. Anunciamos que iban a caer los responsables, cayeron algunos de ellos. Estamos apuntando a seguir
la investigación y a seguir teniendo resultados como los que hemos obtenido hasta la fecha. Hasta ahora han sido los autores materiales, hasta ahora se han sumado también autores intelectuales del hecho, lo cual nos da gran satisfacción porque elevamos la mira y no solo nos quedamos con los eslabones más vulnerables, si se quiere, de la cadena delictiva, sino que estamos ascendiendo. Muy conforme porque depositamos toda la confianza en nuestros policías. Desde el momento que nos reunimos y nos pusimos al frente de la mesa de trabajo, vimos la calidad, sabíamos ya la calidad de los policías que tenemos en nuestros equipos, pero bueno, trabajar con ellos codo a codo, un poco rememorando mis viejas épocas de fiscal, es un placer realmente esta policía. Los mensajes los dan los hechos. Ocurrieron hechos que nunca debieron haber ocurrido y la policía, una vez que ocurren los hechos, en su faceta represiva, actuó con la premura, responsabilidad y profesionalismo que tenía que actuar. Eso nos pone muy orgullosos. En este país, el que las hace las va a pagar. Un apunte más con respecto a Orsinati, porque también le preguntaron por las críticas hechas por la oposición, por los tiempos, digamos, en los que se terminaron aprobando en una de las cámaras del Parlamento las modificaciones a la ley integral contra el lavado de activos. Dijo por un lado que él nunca planteó que esa fuera la solución definitiva a los problemas que se están planteando y por otro que compartía que quizá fuera necesario o hubiera sido necesario algo más de tiempo para estudiar ese proyecto en el Parlamento. Voy a aclarar también algo. Yo cuando nos reunimos con los partidos políticos, lo planteé personalmente como un aporte, no como el único tema o la solución para todos los problemas. No, esto es uno más. Y creo que es una muy buena señal y es clave. Ahora, en algún momento por ahí se malinterpretó y se dijo que era el camino para poder resolver. No, este es un camino de tantos y tantos y otros que tendremos que inventar. ¿Es insuficiente presionar al Frente Amplio como señaló la oposición? No, a ninguno. No, pues nos reunimos con toda la fuerza política. Yo sé de ustedes, y bueno, el Frente Amplio estaba muy entusiasmado con esto, e incluso hubo partidos que le presentaron la propuesta de darnos un poco más de tiempo. Yo dije, perfecto, no, a veces las cosas apurado, no necesariamente porque vos digas lo quiero ya, va a salir bien, más cuando es un tema de carácter legislativo, pero no podés no avanzar. Y por supuesto, si los consensos son los que le dan salida a estos caminos o soluciones, mucho mejor. Si son la mayoría, bueno, bienvenido también sea. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Hay movilización por Palestina en la zona céntrica de Montevideo. Allí está Mariana Abreu para MBD Noticias. Sí, miles de personas prontas para arrancar por 18 de julio desde la Intendencia en esta marcha por Palestina bajo la consigna Basta de Genocidio. Estamos junto a Daniela López, quien es de la Coordinación por Palestina, una de las organizaciones que convocan a esta marcha. Bueno, ¿colma la expectativa la cantidad de gente que se arrimó? Sí, sin duda sabemos que es la marcha más grande que hemos tenido hasta ahora. También mencionar que es nuestra marcha número 10 que venimos realizando. La marcha más multitudinaria que hemos encontrado hasta ahora, conformada por el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, organizaciones sociales, barriales y organizaciones que han venido del interior, de Canelones, de Maldonado, para estar presentes acá. Y también mencionar que en este momento también se está transcurriendo en los 19 departamentos más actividades, tanto concentraciones como marchas en otros puntos denunciando este genocidio. Terminan en Plaza Independencia, cerca de Torre Ejecutiva. ¿Qué opinan de cómo se viene pronunciando el gobierno respecto a este conflicto? Creemos que falta mucho. Lo primero que exigimos es que se diga que es un genocidio, porque el decir que es un genocidio implica mucho más adentro del derecho internacional. También creemos que el Estado uruguayo debe exigir la ruptura de relaciones, debe velar por la ruptura de relaciones, tanto diplomáticas como políticas como comerciales. Y bueno, creemos sí que es un gobierno que todavía no está a la altura de otros gobiernos de Latinoamérica y que debe pronunciarse de una vez y decir que es un genocidio. ¿Hay alguna expectativa por lo que está ocurriendo a nivel internacional, este acuerdo anunciado entre Israel y Hamás? ¿Cómo lo ven ustedes de la coordinación? Nosotros estamos recibiendo en este momento mucha información de varias vías de este acuerdo que puede llevarse a cabo en unas horas o en unos días. Creemos que
que dicho mismo por los palestinos, ¿no? Que por lo menos es el comienzo de una tranquilidad, por lo menos de que no caigan bombas, que separe un poco el cese al fuego. Y bueno, pero también creemos que la autodeterminación de los pueblos es importante y que los palestinos deben decidir por ellos, que Palestina debe decidir por ellos mismos y no otros gobiernos por fuera. Bien, ahora arrancan por 18 de julio, van hasta Plaza Independencia, como decíamos, allí se va a realizar la lectura de proclama, cosas que pasan en vivo, que se nos atraviesa gente, hay mucha gente por aquí. ¿Qué aspectos se van a estar mencionando en esta proclama? Bueno, la consigna central es basta genocidio, paz, libertad y justicia. En la proclama vamos a extender esa consigna de por qué exigimos paz, por qué justicia, por qué libertad. No son solo lindas palabras, sino que tienen un peso importante. Queremos paz sin ocupación, sin colonialismo. Queremos justicia para los miles y miles de palestinos que han sido asesinados. Y bueno, va por ese lado, también va por el lado de la humanidad y también por las exigencias que tenemos hacia el gobierno y la ruptura de relaciones. Te agradecemos mucho, Daniela. Volvemos con ustedes, compañeros. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional, naturalmente hablando de este tema, que es el comienzo del acuerdo logrado por ahora en esta primera fase entre Hamás e Israel. Así lo anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció, por otra parte, que seguramente viajará a Oriente Medio el próximo domingo para estar presente en la primera etapa de liberación de rehenes por parte de Hamás. Se sospecha que hay unos 25 que ya están muertos, pero de todas maneras el presidente de Estados Unidos quiere estar cuando esto ocurra. A esta hora, el Gabinete de Seguridad de Israel sigue reunido para aprobar o no este acuerdo. Es la última etapa que falta, por lo menos en esta primera instancia, que el Gabinete de Seguridad dé el visto bueno. No es un camino fácil ni va a terminar todo inmediatamente. De hecho, hoy hubo 20 muertos en la Franja de Gaza. Algunos fueron víctimas en un ataque que se produjo en el norte de la ciudad por parte de Israel, que argumentó que había atacado una célula de Hamás que se había acercado peligrosamente a las fuerzas de defensa israelíes. Por lo tanto, la muerte por ahora sigue presente más allá de las buenas intenciones y también de las situaciones que se pueden dar hacia la interna de cada una de las partes, tanto de Israel como de Hamás, que dijo que no se va a desarmar del todo, que va a entregar sus armas a una delegación de Egipto y de los propios palestinos. Por otra parte, también del lado israelí hay reticencias. Ya la manifestó el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gavir, quien dijo que este puede ser el comienzo del fin del gobierno de Israel, tal cual está planteada la cosa. De todas maneras, hay muchas esperanzas de que esto comience a cuajar y que la primera etapa, que consiste, como ya se ha dado a conocer, en la liberación de rehenes, en la liberación de prisioneros palestinos, en la entrada de ayuda humanitaria y en la retirada de las tropas militares israelíes, es lo que está encaminado. Habrá que ver hasta dónde. Hay una línea amarilla que trazó el propio presidente Donald Trump, hasta dónde van a estar las fuerzas de seguridad israelíes, por lo menos en esta primera etapa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este domingo viajará a Oriente Medio y aseguró durante una reunión de su gabinete de este jueves que la Franja de Gaza será reconstruida, aunque no será un proceso rápido, y afirmó que ha vislumbrado la paz en Oriente Medio. Al expresar su esperanza por una paz duradera en la región que dure para siempre, Trump adelantó que todos los rehenes que permanecen en manos de Hamás serán liberados el próximo lunes o martes, en un proceso que será complicado, pero cuando llegue el momento será un día de alegría, dijo, señalando que intentará presenciarlo en persona. Israel asegura que el alto al fuego en Gaza se iniciará a las 24 horas siguientes de la reunión de su gabinete de seguridad, luego que su gobierno y Hamás firmarán este mediodía en Egipto la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense. El líder interino de Hamás, Khalil al-Aya, declaró en un discurso televisado este jueves el inicio del alto al fuego permanente en la Franja de Gaza, confirmando que recibió garantías de Estados Unidos, mediadores árabes y Turquía de que la guerra en el enclave ha terminado definitivamente. Khalil al-Aya añadió que 250 palestinos que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes serán liberados como parte del acuerdo, junto con 1.700 gazatíes arrestados desde el inicio de la guerra y todas las mujeres y niños palestinos detenidos por Israel, al tiempo que anunció que el acuerdo incluye la apertura del cruce de Rafah, ciudad clave en el sur de la franja, en ambas direcciones.
Y ahora hablemos de la República Argentina. Hay varias cosas para decir. La primera es que hoy fue allanada la residencia del candidato libertario a la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, José Luis Espert, quien fue retirado de su candidatura por sus vínculos con un reconocido narcotraficante. La otra noticia surge desde Estados Unidos y es que se ha acordado finalmente, así lo anunció el director del Departamento del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, de que se va a comenzar con esos 20.000 millones de dólares a través del mecanismo de swap, intercambio de divisas, a apoyar a la República Argentina. Hoy mismo también la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que apoya las políticas de Milei y que es necesario reducir en un 50% los salarios y pensiones para poder equilibrar las cuentas. Habrá que ver qué ocurre con todo esto, que seguramente va a ser motivo de mucha discusión, como también lo fue ayer en la Cámara de Diputados, precisamente lo que se dio en el contexto de una votación donde, bueno, allí se logró de alguna manera aprobar una normativa que hace que cualquier veto presidencial pueda ser eliminado por cualquiera de las cámaras. Hasta ahora, para que un veto presidencial pueda ser anulado, tiene que tener mayorías en las dos cámaras. De acuerdo a este nuevo proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, cualquiera de las dos cámaras que lo rechace quedará aprobado. De todas maneras, dentro de la derrota, el partido de Milei tuvo un pequeño aliento en cuanto a que hay un artículo que quedó suspendido y que debe ser aprobado ahora también por el Senado y con eso ganar tiempo para las elecciones que se avecinan y tal vez tener un apoyo que después en una discusión posterior en esa instancia pueda tener el apoyo que hasta ahora no ha tenido en la Cámara de Diputados. El Congreso argentino votó este miércoles por mayoría abrumadora limitar el poder del presidente Javier Milei de gobernar por decreto, marcando otro revés para el líder libertario, que ha emitido más de 70 decretos desde que asumió el cargo en diciembre del 2023 para impulsar su programa de austeridad. La Cámara de Diputados aprobó una enmienda a una ley que regula los decretos presidenciales con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. El proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado, establece que un decreto puede ser anulado por una sola de las cámaras del Parlamento, mientras que anteriormente se requería una mayoría en ambas cámaras para rechazar una orden presidencial. Sin embargo, la propuesta deberá volver al Senado, ya que no logró aprobarse totalmente, en particular el artículo 3, que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso tratara los decretos, lo que fue celebrado desde el oficialismo como un triunfo propio, ya que con ayuda de gobernadores, la coalición cívica y antiguos aliados, el gobierno ganó tiempo y el veto que la Casa Rosada ya había anticipado se concretará después de las elecciones de este mes. El proyecto ahora regresa al Senado, donde se espera que sea aprobado, lo que representa un nuevo golpe para el presidente Milei, que enfrenta escándalos dentro de su partido por la situación del ex candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, y sus vínculos económicos con un reconocido narcotraficante, una coyuntura económica compleja y 3 votaciones previas del Congreso que revocaron algunos de sus vetos presupuestarios. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Días de intenso trabajo en el Parlamento, particularmente en la Cámara de Diputados, donde se discute en este momento, además, en el Pleno, este proyecto de ley de presupuesto enviado por el gobierno. Se discute y se vota. Habla Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado. Vemos y escuchamos. De generar el 20% del producto en inversión. ¿Por qué decimos esto? Porque las señales que se dan van en el sentido contrario. Cuando se establece un paquete impositivo de 600 millones de dólares que básicamente va en contra de la inversión, justamente lo que no se están generando son las condiciones para generar esa inversión, ese crecimiento que pueda derrochar, que pueda traspasar a la gente a la hora de tener un empleo de calidad, que pueda tener salarios que les permitan vivir con mayor dignidad. Eso es lo que nosotros no estamos viendo porque el mensaje que se da es totalmente contrario. Cuando aquí se aplica un verdadero ajuste fiscal, porque, señor presidente, aquí no hay una consolidación fiscal, una convergencia fiscal, hay un ajuste fiscal que se realiza por la vía de los ingresos, por la vía impositiva. Se espera recaudar 600 millones de dólares para luego poder incrementar el presupuesto en esta instancia y en las futuras instancias de rendiciones de cuentas.
Y esto va en contra justamente de dar señales para que la inversión se instale en nuestro país. Y esas son razones que son razones de peso que luego pueden tener una repercusión en lo que es de qué manera vamos a financiar esos incrementos si luego no hay crecimiento que pueda otorgar esos recursos, si no hay una fuente de financiamiento genuino. Vamos a seguir financiando estos escuchando en este momento entonces a Conrado Rodríguez, representante por el Partido Colorado, allí en el plenario de la Cámara de Diputados, discutiendo y votando, como decías Martín, esta ley de presupuesto. Queda una lista enorme por delante, así que vaya a saber cuántas horas están en esto. Y vamos cerrando, mientras seguimos ese asunto y otros, este primer bloque, mientras seguimos ese asunto y, por ejemplo, la movilización que se desarrolla en el centro de Montevideo vinculada a la causa palestina. Después de la pausa estamos otra vez. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. En un rato va a empezar una nueva edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol y el móvil que presentamos a continuación viene con ese tema. Martín Duarte, adelante. ¿Cómo andas, Martín? Sí, en minutos, quizás en una hora, estamos aquí en el estadio de la Reborge, en la zona de 8 de octubre. Va a iniciar uno de los 3 partidos que hoy dan inicio a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Va a tener en este recinto el encuentro entre Hebraica Maccabi y Unión Atlética, que como adelantábamos hoy vuelve a la primera división luego de 8 años. Y esto nos lleva a historiar un poco esa relación entre el barrio y los clubes de básquetbol, concretamente hablando de Unión Atlética, un equipo que nace el 29 de julio de 1921, un grupo de jóvenes integrantes del Club Católico, en aquel momento ubicado en la zona de la Ciudad Vieja, en Cerrito 475, se juntaron justamente para formar la sección deportiva de esa institución y esa fecha de fundación, julio del 21, daría inicio a lo que es el nombre Unión Atlética, pero que después tiene otro recorrido, porque Unión Atlética hoy por hoy está relacionado a Nuevo Malvin, ya que en el año 1943 se fusiona con otros equipos del barrio, a saber el Club Buceo de voleibol, el Deportivo Nuevo Malvin de patín y justamente Unión Atlética, que venía este nombre del Club Católico de la Ciudad Vieja. ¿Qué pasó en ese momento? Y si les parece, vamos a ver lo que es el escudo de la Unión Atlética. Confluyen en esa imagen parte de los 3 clubes. Se puede ver por allí lo que es la estrella representando a Nuevo Malvin, la torre del Museo Oceanográfico en el centro y también las olas marcando la presencia cercana de la playa Buceo. Hablando de la comunidad y ese lazo también que tienen los clubes con los barrios, en el año 1985 se hizo una campaña para techar el gimnasio de Unión Atlética. Se llamó Póngale la Chapa, en aquel momento de la campaña que hizo el club. Y si les parece, vamos a repasar una charla que tuvimos con Nicolás Rúa, que es gerente deportivo de la institución, donde nos cuenta qué significa para Unión Atlética estar nuevamente en primera división, ese relacionamiento con el barrio y también de alguna forma el relacionamiento con los extranjeros, que es en este caso una clase de trotamundos que llegan a nuestro país para integrarse a los equipos. Les presentamos la primera parte de este informe. Para el barrio creo que es muy lindo después de tanto tiempo, son 8 años jugando segunda división, poder estar nuevamente en primera. Y bueno, Unión es un club con mucho arraigo, mucho sentido de pertenencia. Este club surge en La Aduana en realidad y se muda a Nuevo Malvin unos años después. Y bueno, se instala acá y ya va 104 años de historia de Unión Atlética. El desafío es gigantesco y se necesita de todos. Eso es algo que por suerte se tuvo claro desde el inicio. Desde sponsor, mecenas, colaboradores, la venta de entradas, la venta de los palcos nuevos que están acá atrás, que son un impulso. Y el salto presupuestal es, te diría, 4 o 5 veces más de lo que se gasta o se invierte, mejor dicho, en segunda división.
llegan de una realidad totalmente distinta y a veces de distintos países, algunos de Europa, otros vienen de jugar en Asia, en África, bueno, mismo Estados Unidos, y hay que meterlos muy rápido en la idiosincrasia de lo que es el básquet nuestro, las propias reglas que tiene el básquetbol nuestro. Las picardías. Las picardías, bueno, el vínculo con la gente, un montón de cosas que, claro, hay que tenerles paciencia, pero al mismo tiempo necesitamos resultados ya. Entonces es un mix ahí lindo e interesante. Lo primero es eso, sostener al equipo en liga, que el hincha se sienta identificado con el equipo, con todo el esfuerzo que hay detrás, que los jugadores estén cómodos y que brinden lo mejor. Marcamos la finalización de las goteras de la cancha de Unión Atlética para esta temporada. Sí, eso también es un paso grande. Primero la reparación del techo y después la colocación de la lona, que ya arranca mismo hoy. Va a ser muy importante al principio y la primera fecha vamos a estar un poco en obras, entonces es un paso que es grande e importante. Hoy hacíamos referencia a ese techo de Unión Atlética que en los últimos años, bueno, justamente Hebraica fue uno de los clubes, en su momento nacional, llegaron a jugar de locatario en la institución y bueno, presentaba ese problema de las goteras del techo, cada vez que llovía se debían suspender los partidos, por eso hacíamos referencia también a esa parte del informe. Algunos datitos antes de meternos en el segundo take que tienen que ver con cuánto cuesta sostener a los equipos en la liga de básquetbol, teniendo en cuenta también que muchas instituciones, salvo algunas, recordar que ya en los últimos años Nacional y Peñarol vienen militando en la liga, de hecho Nacional es el último campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, donde los recursos por ahí también se retroalimentan de lo que es la pata fútbol. Pero hay otros, como los clubes de barrio, que tienen que sostenerse en base a otros presupuestos, a colectas incluso. Pero para tener algunos números de alguna cifra y que el televidente entienda cuánto sale contratar, por ejemplo, a un extranjero, recordamos que cada equipo puede tener hasta 3 foráneos que refuerzan de alguna forma lo que es la institución. Aproximadamente los mejores extranjeros que llegan a nuestro medio pueden estar cobrando entre 15.000 y 20.000 dólares mensuales. Y por ahí, bueno, dentro de las fichas nacionales que cada equipo tiene, este año se hizo un esfuerzo por muchos equipos y hace que sea una de las ligas con más expectativa en cuanto a la competencia, porque hay muchos clubes que se reforzaron muy bien, pero por ejemplo, se habla de la figura de Santiago Vescovi, un uruguayo que estuvo en su momento militando en Estados Unidos y también España, que ahora se incorporó a Peñarol. Y algunos de los salarios más altos de los uruguayos puede llegar también al entorno de los 18.000, 19.000 dólares mensuales, más allá que la media está entre los 5.000 dólares mensuales que cobran por ahí los uruguayos de mayor destaque de allí para abajo, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de Aguada, otro de los equipos que está muy relacionado con su barrio, que tiene su origen en 1922, el 28 de febrero, y que de alguna forma las camisetas de estos dos colores hacen referencia a la familia Di Corsia, un napolitano que tiene una farmacia, una casa donde funciona por primera vez el club, la institución, y por eso respeta estos dos colores del rojo y verde, y que se ancló en la plaza número 1 en su momento, que estaba en la zona de La Aguada, y que compartía con algunos veteranos de Olimpia. Por eso, si les parece, vamos a ver el escudo de Aguada, que está conformado con esas alas particulares, manteniendo estos dos colores que decíamos referencia. Y les voy a pedir al señor director ver también la imagen del escudo de Olimpia. Como verán, tiene bastantes similitudes a propósito de las alas utilizadas, ¿no? Ese aro alado, de alguna forma, porque tienen una misma raíz, Olimpia y Aguada. Luego Olimpia se muda a la zona de Colón y mantienen de alguna forma esa unión dentro de lo que es el escudo. Fuimos a conversar con dos personas vinculadas a Aguada. Patricia Trochón, que es realizadora audiovisual, ella hizo el documental Arriba Muchachada, y Maxi Tobrón es el vicepresidente de Aguada. Y hablamos justamente de esta relación del barrio, de lo que implicó en su momento hacer una colecta para mantener a uno de los mejores extranjeros de la liga como Donald Sim, y algunas particularidades de lo que es ser hincha de Aguada. El caso del básquetbol es un fenómeno que está sostenido justamente por la comunidad, esto de acercar a la gente, que es lo que tenés en el día a día, y después en lo que tiene que ver con la competencia, también el trabajo de un montón de directivos y personas que
están en el día a día poniendo trabajo, tiempo para realmente el club pueda prender las luces del vínculo de la institución con la comunidad, con el barrio, y el traer gente es fundamental, y sobre todo el trabajo de esa gente invisible que hace que día a día los clubes funcionen, ¿no? Yo llegué a la cancha de Aguada a ver un partido de básquetbol y me encontré justamente con algo más que un partido de básquetbol, sino que me encontré con una hinchada que llamó mucho mi atención, me encontré con un barrio muy particular y sentía que eran dos cosas que estaban totalmente conectadas, que no las podías disociar. En mi caso fue como un shock. Llegué a la cancha y me hice hincha y después fui descubriendo el barrio. A pedido y empuje de la gente, de varios socios e hinchas, generaron ellos, por motus propio, una especie de colecta para poder traer a Donald Sims, que había sido la principal figura del torneo, o uno de los extranjeros mejores que ha pasado por la liga. Yo en el deporte uruguayo una situación así no recuerdo, no digo que no haya, solo una que era muy chico, que era la de Morena, cuando parece que Peñarol hizo una campaña para traerlo. También en un momento tuvimos una situación, décadas atrás, yo no estaba en el club, pero es una historia bastante conocida, donde el club tenía un montón de deudas, venía sí, un remate del padrón, y a instancias de Alberto Sonsol, que tenía un programa de básquetbol en la radio al mediodía, empezó a hacer fuerza para frenarlo, se pudo frenar y se pudo hacer un esfuerzo entre todos los socios y allegados para poder refinanciar otro momento, otro Uruguay, otros valores, pero para poder hacer una refinanciación y detenerlo. Juegan al básquetbol en las calles, como pintan los cordones de las veredas, las paredes con murales, hacen asados. Y bueno, creo que esas particularidades del barrio hacen un poco a la esencia también del club, que tiene como esa identidad de barrio, y poner en valor que el club Aguada de básquetbol pertenece al barrio de la Aguada y va con ese espíritu barrial. Cuando se encuentran con la liga, los extranjeros que vienen de determinado recorrido, es una sorpresa muy positiva de Uruguay. Se encuentran con una liga más competitiva de lo que esperaban, y después con un entorno de la ciudad, del lugar, que les encanta. La mística es uno de los hallazgos de la película, que va con esto del espíritu del barrio, ese sentimiento que no todos los barrios de Montevideo tienen, ese sello de identidad. Parte del retrato por allí de lo que es una hinchada, un cuadro de fútbol. Vemos imágenes de lo que es la previa de lo que es este partido entre Hebraica y también Unión Atlética, que comenzará, como decíamos, 20:30. Hay otro partido que está fijado sobre 20:30, que es justamente el de Huelcan Urunday Universitario. 21:15 hoy comienza también el partido entre Biguá y Aguada. Mañana clásico entre Nacional y Peñarol, 21:15 en el Parque Central. Lo dejamos con alguna imagen de lo que es la previa. Bueno, muchas gracias, Martín, por el informe, al equipo que está allí disfrutando seguramente de este momento, porque es lindo el básquetbol, ¿eh? Sí, suerte a las hinchadas involucradas en esto que vuelve a empezar hoy, la Liga Uruguaya de Básquetbol. ¿Estabas ahí en las imágenes de la hinchada guatera? Bueno, no sé si estaba, pero alguno de esos partidos, por allá por el 2012-2013, fui seguro. Bien. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Cambiamos. Tenemos que hacerlo. Este viernes la Intendencia de Montevideo comenzará a fiscalizar el cumplimiento de una resolución que impide estacionar o detener vehículos en 7 puntos de Montevideo. MBD Noticias habló con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, que aclaró en primer término que este proceso no está vinculado con otro, que ya ha sido anunciado y que se va a instrumentar más adelante, que tiene que ver con controlar el respeto por el carril denominado solo bus. Y con respecto al proceso que sí empezará mañana, dijo que esa fiscalización se va a hacer mediante cámaras. Por ejemplo, estamos hablando de Goes al costado del Shopping de Tres Cruces, la calle Luis Alberto Herrera al costado del Nuevo Centro, la calle Avenida de Italia en la llegada a la Plaza de la Bandera. Esos son puntos en donde no se puede estacionar ni detenerse. Luego hay dos disposiciones, dos cámaras colocadas en lugares donde hoy está prohibido estacionar.
La diferencia clara es que en los lugares donde está prohibido estacionar, el vehículo puede detenerse a bajar un paquete por un tiempo muy limitado, a bajar un paquete, a bajar una persona, a levantar un paquete de una persona. Esos lugares están dispuestos en Boulevard España, en la llegada a la Rambla, y en la calle Minas, entre Guayabo y 18 de julio. Benítez explicó que las fotos registradas por las cámaras serán analizadas por personal inspector de tránsito y que en caso de que se entienda que se incumplió la disposición que prohíbe estacionar o detener vehículos en esos 7 lugares de la ciudad, se procederá a multar y notificar a la persona responsable. No descartó que a futuro esta disposición se amplíe a otros puntos y explicó las diferencias con el proceso tendiente a controlar el correcto uso de las sendas Solobús que se pondrá en marcha más adelante. Había un poco de confusión en la gente que entiende que la puesta en funcionamiento de las cámaras de mañana es la cámara Solobús y no es así. Nosotros, para cada una de estas medidas, nosotros lo que dispusimos es que vamos a informar oportunamente el comienzo de la puesta en funcionamiento. Todo lo que tiene que ver con el Solobús primero requiere de señalización. Son lugares que hay que señalizar correctamente, que hay que pintar, que hay que disponer cartelería. Nosotros entendemos que va a estar en funcionamiento aproximadamente dentro de un mes. Estamos hablando fines de noviembre, principios de diciembre. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, 2 instituciones públicas, una, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, y la otra, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, firmaron un convenio justamente tendiente a que accedan a capacitación jóvenes. Y el presidente del INISA, Jaime Saavedra, destacó el significado que tiene para quienes trabajan allí la presencia del presidente de la República. Las capacitaciones están destinadas a personas jóvenes vinculadas al INISA mayores de 15 años que se encuentran cumpliendo medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad mediante el desarrollo de un proceso psicosocial, educativo e integral. En este convenio tenemos garantizado por lo menos una capacitación por cada uno de los gurises que tenemos privado de libertad. Esa es la magnitud del convenio que se firmó hoy. Y resulta que nosotros, casi la mitad de nuestros chiquilines, no terminaron el ciclo básico. Eso no puede ser y nosotros lo tenemos que resolver con el auxilio de ANEP, de INEFOP y de todas las instituciones que se distraigan y quieran colaborar con nosotros, lo tenemos que resolver. Porque en la educación está una de las claves de la salida. En el laburo también. Saavedra se refirió a las prioridades del INISA en relación a las medidas alternativas a la privación de libertad. Tenemos 350 chiquilines en privación de libertad y 400 y algo en medidas alternativas. Este es un proceso virtuoso que ha seguido el Uruguay, poco conocido. Repito, con todas las administraciones, ¿no? Porque pasaron administraciones de distintos signos. Y esto es muy sabio porque lo recomienda a todo el mundo y porque la privación de libertad es un bichito complicado. Entonces la justicia determina la privación de libertad cuando tiene que determinarla, cuando no tenemos la garantía de que el muchacho o la muchacha, si le damos medidas alternativas, va a seguir haciendo daño. Entonces, y está bien que sea así, está bien que sea así. Yo siempre lo repito, porque no hay que romantizar. Nosotros tenemos chiquilines que han cometido daños irreparables. Atención, a continuación vamos a compartir un contenido exclusivo en este noticiero vinculado a la causa Penades. Nos cuenta más Diego Martini desde uno de los móviles. Sí, así es, compañeros. Bueno, como informamos más temprano, la audiencia de hoy en la que se prorrogó la prisión preventiva tanto para Gustavo Penades como para Sebastián Movesín giró en torno a un testigo clave, que es un testigo protegido justamente, es decir, que estaba protegido por 2 custodias todo el tiempo del Estado, es decir, se está destinando recursos para cuidarlo porque fue amedrentado justamente por el ex senador Gustavo Penades y además está amenazado de muerte por Darwin Taroco, el ex director del COMCAR, quien ya salió de estar privado de libertad por liderar esta trama para identificar víctimas. Recordemos, en un audio al que accedió MB Noticias hace unos meses, qué decía Taroco estando preso en un teléfono que se le incautó en la cárcel. La gente obra con código, si no tenés código, durás poco en la vida. Por lo menos eso me enseñó el barrio, ¿viste? De chiquitito.
Yo sé que podría haber hablado y mandado en cana al político que le va a hacer cosas y todo. La política es una mafia más grande que cualquier otra mafia que vos conozcas acá en la vuelta. Te digo, una justa. Pero yo no mandé nada en cana. Lo mínimo que esperaba era que me pagara el abogado o algo. Yo te voy a decir la verdad, el viejo este ni lo conozco, el Penadez. Pero a través de él iba a llegarlo, ¿viste? Pero no pasa nada. Él dijo a mi mujer que yo no hablara nada, que era más útil afuera que adentro, y no me pagó ni el abogado. Un paquete no me mandó. Así que cuando yo sabía tengo que hablar con él, ¿viste? Y son cagones. Cuando lo agarrás solo son cagones. Bueno, ese otro milico puto que me traicionó también lo obligaron a hablar contra mí. Mazo Fierro se dio cuenta que lo estaba siguiendo todo y lo agarraron y lo obligaron a hablar contra mí. Y luego se apretó de una forma, se cagó y dijo lo que ellos querían escuchar, cualquier cosa. Alguna cosa verdad y otra cosa re mentira, pero está. ¿Qué tengo que hacer con un tipo de eso cuando salga? Deja pasar un poco, bajar el polvo y... ¿Me entendés? Ya está, horrible para él. Y lo mismo el político que yo le pasé en un diagrama. El loco me mandó a decir por mi mujer que es más útil afuera que adentro y que no hablara nada de él. No, yo no voy a hablar nada porque tengo código. No me interesa hablar nada. Pero a mí no me ayudó con nada, loco, ni con los abogados, ni con nada. Y cuando yo salga voy a tener que ir a buscarlo también. Vos sabés cómo es eso, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Darwin Taroco, el exdirector de CONCAR, haciendo una clara amenaza justamente a este testigo protegido que es Federico Rodríguez, ex policía que estuvo condenado por esta trama, por asociación para delinquir y cohecho, por recibir órdenes directas de Taroco para poder identificar víctimas. Y Federico Rodríguez, con quien estamos y a quien le agradecemos por gentilmente darnos estos minutos, bueno, declaró hace unos días en audiencias y el ex senador Gustavo Penadez se te acercó y te dijo nos vemos luego en un gesto que fue intimidante. La jueza dijo que quedaste pálido. Sí, fue si no mal recuerdo, en la tercera audiencia en la que se centró mucho más en su rol en la trama parapolicial, que al terminar él se dirige a la jueza, se da vuelta y me saluda a mí sin darme tiempo absolutamente a nada. Me dice, bueno, un gusto, nos estamos viendo, algo que lo sentí totalmente como una amenaza, no correspondía desde ninguna de las partes. ¿Te dio miedo en ese momento? Sí, totalmente. Él no me había saludado nunca en ninguna de las audiencias anteriores, pese a que había estado cualquiera de los dos y no se dio nunca esa situación. Hoy decía la jueza, bueno, justamente que quedaste pálido y que además era la primera vez como que vos te presentabas públicamente y estuviste muchas horas declarando y aportando muchísima información a la causa. Sí, era justamente la idea, brindar, si se quiere, luz a esa cuestión de la trama y, como te decía, darle ese lugar de participación que tuvo Penadez en la trama, en la identificación de las víctimas. ¿Cuál fue el lugar que tuvo Penadez? El de responder si los conocía, si no, aportar justamente datos de esas víctimas en virtud de que los conocía. Bien. ¿Vos podés reconocer que se utilizó el aparato del Estado, información del Ministerio del Interior o información de otros organismos para poder identificar víctimas? Sí, totalmente. Los recursos del Estado, por lo menos en cuanto respecta a la oficina y al sistema de gestión de seguridad pública del Ministerio, total. O sea, vos utilizaste un sistema que ahora no recuerdo cómo se llama, hasta para armar un flujograma. Sí, si bien puntualmente no fue mi desempeño el usar ese sistema que tú decís, que es el I2, que es lo que arroja el famoso flujograma o diagrama, sí se usó por parte personal de la oficina. ¿Por qué decidiste aportar como testigo en esta causa? Porque lo considero una cuestión de convicción moral. Si bien no estuvo bien mi participación en la trama, más allá de lo legal, no correspondía desde el punto de vista moral y de defensa de las víctimas, lo considero un deber moral el dar luz a esa trama que siento que nadie lo hizo. Bien. Taroco se aprovechaba de vos solicitándote que consiguieras información por un rol jerárquico. ¿Nunca te prometió nada a cambio, como a él le prometió dinero o una casa? Inicialmente siento que sí, se aprovechó, después sí fue parte de lo que él me propuso, esa cuestión de llegar a un arreglo financiero, pero fue justamente eso, quizás también hasta del rol jerárquico. Bien, escuchábamos un audio ahora donde decía, bueno, el policía que me traicionó, ¿te da miedo también esa amenaza? Sí, obviamente, es una persona que tiene muchos recursos, que tiene una inmensidad de contactos y no deja justamente de haber sido un comisario. Federico, hoy lo decía la abogada de Penadez, perdiste tu trabajo en la policía, perdiste tu parte de tu familia también. Hoy estamos en un lugar neutro, no podés salir, estás con custodia todo el tiempo. ¿Qué significa esto también, todo lo que dejó esto para vos? Es, si se quiere, un trastoque del normal desempeño de la vida. Obviamente desde 2023 ha sido una constante
no sé si de resentimientos o de pérdidas, pero sí de haber visto trastocado mi normal desempeño laboral, que era lo que incluso correspondía desde el punto de vista de haber sido procesado por esta causa. Sí, me costó mi matrimonio, me costó vínculos familiares, ha sido difícil, pero obviamente no sobrepone a la situación que deben estar viviendo las víctimas. Bien. Hoy también la defensa de las víctimas hablaba de la ostentación de poder que hacía Gustavo Penades. ¿Sentís que lo hizo contigo ese día? Sí, es constante. Lo sentí puntualmente yo, justamente con ese, si se quiere, intento de amedrentación que tuvo, pero es constante en las audiencias pasadas, ese rol que tiene todavía, calculo que hasta del hecho de haber sido senador, de mandar callar, de opinar, algo que no corresponde en ningún rol, obviamente. Cuando vos hablabas, hacía un gesto, hoy la fiscal dijo que tosía, por ejemplo. Sí. En la primera fue quizás entendible manifestar en su defensa que estaba mal, pero ya en las siguientes quizás no correspondía porque hubo dilación de tiempo entre una y la otra. Y puntualmente cuando se hacía referencia a esos términos que se usaban de el amigo o el viejo haciendo referencia a Penades, él tosía, pero bueno, está. Federico, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, perdón, hiciste una denuncia por esto también, por este amedrentamiento, y lo decía la jueza y la fiscal. Sí, se presentó denuncia penal justamente. Bien, muchas gracias. Por favor. Bien, como decíamos entonces, compañeros, el testimonio exclusivo para TV Ciudad de Federico Rodríguez, un testigo clave que está protegido y, como decíamos, en una causa que tiene a un ex senador que se dice que todavía no tiene poder. Bueno, se está destinando una custodia todo el tiempo para alguien, porque obviamente corre riesgo su integridad, y hoy quedó claro y quedó demostrado entonces en esta audiencia donde la jueza ratificó los 180 días más de prisión tanto para Gustavo Penades como para Sebastián Mauvecín. Bien, retomamos el capítulo internacional para hablar del caos que vive el gobierno francés por estas horas, donde el presidente Emmanuel Macron tiene hasta mañana, viernes, para resolver quién será el sexto primer ministro que tiene su gobierno en menos de 2 años. Todo esto está relacionado con la renuncia de Sébastien Lecornu, que estuvo pocas horas al frente del cargo de primer ministro. El tema presupuestario, la oposición que existe tanto de parte de la derecha y de la izquierda, de la ultraderecha de Marine Le Pen, también de la Francia insumisa de Mélenchon, todos ellos están pidiendo elecciones adelantadas y la disolución de la Asamblea Nacional. Lo que está haciendo ahora Lecornu, antes de abandonar definitivamente el cargo, es tratar de lograr que eso no ocurra, que no haya una disolución de la Asamblea Nacional y que tampoco haya un adelantamiento de las elecciones como se le está pidiendo incansablemente al presidente Emmanuel Macron. El presidente francés se encuentra ahora en primera línea con el desafío de alejar una nueva disolución de gobierno, y entre las opciones que maneja figura la reconducción como jefe de gobierno del propio Lecornu, cuyo gobierno duró apenas unas horas, mientras algunos responsables políticos señalaron que se arriesga a exacerbar a los partidos de oposición, que no cesan de criticar el empecinamiento del jefe de Estado. El primer ministro francés Sébastien Lecornu aseguró este miércoles que aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral tras reunirse con diferentes formaciones de centro y derecha, y aseguró que hay una voluntad de tener para Francia un presupuesto antes del 31 de diciembre, esencial para la estabilidad del país. Esta voluntad de crear un movimiento de convergencia aleja las perspectivas de una disolución de la Asamblea Nacional, aseguró el primer ministro en una corta intervención en la sede del Ejecutivo, una salida en la que han insistido distintos sectores políticos que exigen el adelantamiento de las elecciones ante el fracaso del gobierno, que tendría 6 primeros ministros en menos de 2 años. Macron le agradeció al primer ministro saliente Sébastien Lecornu su trabajo durante los últimos 2 días y ha reconocido sus conclusiones, que la mayoría de los legisladores se opone a la disolución del Parlamento, que existe una plataforma para la estabilidad y que es posible lograr la aprobación de un presupuesto para finales de diciembre. Lecornu había asegurado horas antes que existe voluntad de esquivar un adelanto electoral, y en una entrevista con la televisión pública France 2 ha despejado todas las dudas sobre su continuidad en el cargo al frente de un nuevo gobierno, al asegurar que su misión ha terminado tras cumplir con el encargo de Macron de explorar pactos políticos para la estabilidad del país.
llamadas de la oposición. En los próximos días se comenzará a comercializar el medicamento, una insulina Ozempic, indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes 2, y registrado únicamente para ese fin. Y en la autorización de importación emitida por el Ministerio de Salud Pública en favor del laboratorio Megalabs, se establece que solo se podrá adquirir este fármaco bajo prescripción médica. En febrero, el Ministerio de Salud Pública informó que el medicamento fue registrado y aprobado. Su principal función es ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre en combinación con dieta y ejercicio. Se aprobó su uso para el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2, que no han sido controlados adecuadamente y como complemento al tratamiento. El registro comercial de Ozempic en nuestro país es para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Se encontraba registrado en nuestro departamento de medicamentos desde el año pasado. Y sí, actualmente se han procesado los caminos para la importación de la medicación y está a nada de estar disponible en el mercado. Pero para la diabetes, ¿en otros países se utiliza para el tratamiento de obesidad? En otras presentaciones sí, se utiliza para el tratamiento de la obesidad, en el contexto de tratamientos integrales y de otras medidas preventivas. Esto es fundamental, estamos hablando siempre cuando hablamos de medicamentos y de algunos en particular, lo relevante de la prescripción médica por un lado y del seguimiento médico. Son tratamientos que tienen indicaciones específicas y que tienen también un seguimiento importante. La demanda social, muchas veces la demanda o la facilidad de pensar que sin corregir otros factores y utilizando una medicación puedo disminuir de peso, hace muchas veces que se utilicen medicamentos sin una adecuada prescripción médica, sin una adecuada habilitación. Entonces es muy importante recordar a toda la sociedad lo relevante de la indicación médica, la prescripción, el seguimiento. Si bien Ozempic puede causar pérdida de peso, esta no es su indicación principal en el manejo de la diabetes. Otro asunto también vinculado a la salud, porque el Poder Ejecutivo reglamentó la ley de cuidados paliativos 2 años después de su aprobación. Y en el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, además, entre otros aspectos, estableció un plazo de 2 años para que todas las instituciones de salud ofrezcan el servicio según la cantidad y complejidad de las personas usuarias. Según el relevamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, la cobertura por parte de prestadores de salud decreció 7 puntos en los últimos años. Actualmente, solo el 68% de las instituciones de salud brindan este servicio. En 11 departamentos y 33 prestadores disminuyó la cobertura. Uno de los problemas detectados es que no es firme la política de cuidados paliativos en el país. Es un paso fundamental que tenerla reglamentada nos va a permitir trabajar en una forma más concreta. Por ejemplo, eliminamos los cupos que algunos prestadores tienen. Es algo bastante extraño que haya prestadores que tienen un cupo de 20 personas para cuidados paliativos y el paciente número 21 tiene que esperar para poder ingresar. Entonces, vamos a estar informando a cada prestador cuál es el número mínimo de pacientes que va a tener que asistir al año y en base a eso van a tener que acomodar a sus equipos. Vamos a estar en breve sacando una ordenanza donde específicamente va a decir cuántas horas tiene que trabajar cada médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, donde está contemplado la complejidad del paciente, donde está contemplado todos los aspectos que tiene el trabajo, no solo el trabajo asistencial, sino el trabajo docente, de difusión, de gestión y administrativo que tienen estos casos. Para aquellos pacientes que manifiesten que desean morir y tenemos la obligación, los profesionales, de rápidamente valorar si esto se debe a una causa física, porque tiene el dolor no controlado o cualquier otro problema físico no controlado, si el paciente está deprimido o está angustiado, si tiene un grave problema social o si tiene un grave problema espiritual. Y tratar de canalizarlo lo mejor posible. La gran mayoría de los pacientes no desea morir, pero sí todos, la totalidad, no desean sufrir. Y eso es uno de los cometidos que tenemos los equipos de cuidados paliativos.
Bien, y así llegamos al cierre de esta edición central y vamos a repasar los datos del tiempo. Claro, cierre antecedido por el pronóstico de Inumet. Empiezo leyéndoles lo que está previsto ocurra mañana, viernes 10 de octubre, en Montevideo y el área metropolitana. Por la mañana, dice Inumet, cielo nuboso, simplemente. Y por la tarde y la noche, nuboso con periodos de algo nuboso. Las temperaturas extremas pronosticadas para mañana son una mínima de 12 grados y una máxima alta de 27. Y hay malas noticias para el sábado 11 de octubre. En la mañana estará nuboso, pero en la tarde-noche estará nuboso y cubierto y se esperan precipitaciones y tormentas. La temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 12, igual que el viernes. Ya en la puerta de salida de esta edición central de MBD Noticias está a punto de comenzar otra vez Lado B en la pantalla de TV Ciudad. A su término, MBD Noticias volverá en formato en síntesis. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:30, que los estaremos esperando. Hasta entonces, queda la invitación planteada. Chau, chau.